del perdón, que tiene ciertas, eh, no sé, hay como tanto por decir. A veces creemos que solamente es un acto muy pequeño, pero detrás de él hay muchísimas cosas y todo eso hace parte de un proceso de sanidad interior. Todo eso hace parte de conocer realmente quiénes son los más beneficiados en este proceso de perdón, cuál es la verdadera eh, actitud de un corazón que perdona, cómo sé o cómo podemos saber si de verdad somos capaces de perdonar a las demás personas. Entonces, yo creo que todos hemos pasado como por ese tiempo, porque todos hemos sido ofendidos alguna vez, ¿cierto? Todas hemos sido, no sé, tocadas por alguna palabra, dañadas por la acción de otra persona, incluso por familiares, incluso por personas a nuestro alrededor que nos han ofendido. Y en ese proceso de perdonar y de entender qué es ese proceso de perdonar, todas en alguna vez de pronto hemos hecho las cosas mal o hemos creído que, bueno, sí, perdonamos, pero luego nos hablan acerca de esa situación y nuevamente nos duele, o no tenemos la capacidad de hablar con esa persona que nos ofendió, o simplemente tenemos todavía esa herida ahí abierta porque no la hemos podido entregar al Señor. Entonces yo voy a compartir por aquí una pequeña presentación. Esta enseñanza me basé completamente en un libro que tuve la oportunidad de estudiar este año. Se llama Hay Esperanza. Creo que Nati lo habló en el picnic pasado. Y bueno, para hablar un poco y ponerlas en contexto, en el picnic pasado hablamos sobre el perdón de Dios, sobre ese acto tan lindo que el Señor tuvo con nosotras de perdonar cada uno de nuestros pecados, los pasados y los futuros, de ser totalmente justificadas, de ser totalmente limpias, de ser totalmente restauradas por Él, ¿verdad? Sabemos que como seres humanos nuestra condición es totalmente carnal y que si de pronto al final de la noche nos ponemos a contar cuántas veces hemos pecado, yo creo que nos sorprenderíamos porque a veces creemos que bueno, que hay ciertos tipos de pecado que si no hacemos esos pecados entonces no pecamos, pero en realidad pecar significa errar en el blanco y en muchas ocasiones eso es lo que hacemos, con un pensamiento, con una palabra, con una acción, con dejar de hacer, con hacer, bueno, con todo eso. Pero Dios nos da el perdón, primero nos perdona y después nos fortalece a nosotras para poder ejercer esa herramienta con las demás personas. Ustedes han escuchado, bueno, yo creo que han leído y escuchado también sobre los 10 mandamientos, que los primeros siempre hablan sobre una relación vertical, es decir, con Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, eh, y los otros hablan sobre una relación horizontal, y eso significa que el primer proceso es con nosotros y Dios de forma vertical y el segundo proceso sería con nosotras y los demás. En ese orden de ideas venimos trabajando el perdón. Primero somos perdonadas por Dios y luego somos perdonadas para perdonar. Algo que agregar a eso que tú decías es que nosotros los seres humanos siempre decimos que vamos a ir, o sea, siempre tenemos esa cuestión en nuestra cabeza que no vamos a estar con nuestro Dios cuando partamos de este mundo, sino que vamos a ir al infierno por nuestros pecados o algo así. O eso es lo que casi todo el mundo piensa. Pero yo de hecho tenía esa idea de que por mis pecados probablemente me iba a ir al infierno o algo así, pero luego me di cuenta bueno, sí, los humanos somos y nacemos pecadores por la generación, por Adán y Eva, desde Adán y Eva, que el pecado de la desobediencia, ¿cierto? Ajá. Pero luego entendí que Jesús murió por mí, por mis pecados.
O sea, Ujú. es tan grande la misericordia de Dios que mandó a su propio Hijo a morir por nosotros, o sea, para que nosotros fuéramos salvos y toda nuestra generación y todas las generaciones que vinieran fueran salvas. Entonces Ujú. eso es algo que me parece súper interesante ahora en este tema del perdón. Sí, totalmente, gracias, Andri. Y ese tipo de pensamiento es el que nos imparten desde la condenación. La gente tiene como esa tendencia a condenar a los demás y a tergiversar la verdad, y la única verdad es que somos salvas por Jesús y que esa verdad la tenemos que aceptar claramente, que tenemos que aceptarla en nuestro corazón y empezar a vivir de acuerdo a esa verdad. Gracias, Andri, porque es así. En esa cruz quedaron todos nuestros pecados, y desde que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, que aceptamos ese sacrificio, que morimos junto con Él, pero que resucitamos también en una vida consciente de que hay un Dios que lo dio todo por nosotros, que fue a su Hijo unigénito, y que a partir de eso nosotros no vamos a pecar desmedidamente, sino que somos agradecidas con ese regalo inmerecido que es la gracia. Entonces, eh, empezamos y les empiezo contando que el perdón definitivamente es una de las herramientas más poderosas que nosotras vamos adquiriendo en nuestra vida de sanidad. Aquí yo quiero decirles algo. Cuando nosotros empezamos a ejercer el perdón, y por ejemplo hoy, si hacemos el ejercicio de perdonar a las personas, no va a ser la última vez que lo vamos a hacer, chicas. Todos los días, incluso cada hora, no sé, en todo tiempo tenemos que ejercitar el perdón, porque como les digo, no, nosotros como cristianas no vivimos en una burbuja donde todos los que están a nuestro alrededor son cristianos, o donde todos los que están a nuestro alrededor son perfectos. No, vivimos en este mundo y tal vez muchas personas nos van a ofender a diario, nos vamos a sentir eh, ofendidas a diario, y qué bueno es que podamos entender que tenemos esa capacidad de perdonar a los demás porque ya fuimos perdonadas por Dios. Esta nos va a ayudar a nosotras a que podamos seguir en ese proceso de la sanidad. Como les decía, eh, la sanidad interior tiene que ver mucho con el perdón. Y es porque la mayoría de las personas que de pronto nosotros conocemos, e incluso nosotros, yo me considero que fui una persona súper resentida, que o sea, que tenía ahí como presente todo lo que la gente me había hecho. Y eso es un síntoma de alguien resentido, cuando uno tiene muy presente todo lo que las demás personas le hacen y siempre está en el papel de víctima. Eso es un síntoma de que una persona tiene una raíz de amargura, y es un síntoma de que una persona definitivamente no ha podido perdonar. Pero eso se los voy a ir explicando más adelante. Y es que, porque las personas resentidas siempre tenemos el perdón como una opción, como algo que está ahí, pero que no nos sumergimos y no vivimos de acuerdo a eso. Que el perdón, chicas, que el perdón no sea una opción en nuestra vida, sino que sea algo importante y algo principal en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque el no perdonar a otras personas tiene unas consecuencias terribles a nuestro corazón. Cómo nosotras de pronto vamos a tener una relación sana, una relación genuina, una relación transparente con Dios, si estamos súper peleados con las personas a nuestro alrededor, si estamos resentidos con quienes nos rodean. Entonces, ¿qué es perdonar? Bueno, yo estuve buscando, y la palabra perdón viene del latín y dice como dar, como abrir la mano, como soltar, como es esta acción, o sea, literalmente es esta acción de abrir nuestra mano, de dejar ir. Y eso significa que cuando nosotros perdonamos estamos como soltando algo, como dejando ir algo que pensábamos que nos pertenecía, pero en realidad no es así.
Vamos a leer Mateo 18, del 21 al 35, súper rapidito, ya yo lo tengo aquí, que dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame todo lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, pero me rogaste: ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Yo creo que esta historia la hemos leído varias veces y yo podría terminar esta enseñanza aquí y decirles que esto que nos enseña Jesús aquí es todo lo que no debemos hacer. Cuando el primer Señor perdona los pecados de su siervo, es cuando Dios nos perdona nuestros pecados, y luego el otro consiervo lo que hace es que no perdona las deudas de su siervo, y mira cómo él se molesta porque eso es algo que nosotros no debemos hacer. El perdón es como una deuda, es como si tuviéramos una deuda. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener como ese derecho de estarle reclamando a otra persona sobre esa deuda. Y aquí viene lo más asombroso de la deuda, es que nosotros creemos que esa persona nos va a pagar la deuda, pero esa persona no tiene cómo pagarnos esa deuda. O sea, nosotros siempre vamos a creer que aquel que nos ofendió es el que tiene que venirnos a pedir perdón, pero claramente eso no va a pasar. O sea, ¿qué tal si a nosotros nos ofende un amigo y ese amigo, bueno, ni Dios lo permita, fallece el día de mañana? O sea, nunca lo vas a perdonar, ¿no? Y si ese es el caso más extremo, pero el caso puede ser que una persona te ofendió y esa persona ni siquiera sabe que te ofendió, y tú sigues a la espera de que esa persona pueda perdonar, esa persona venga ante ti y te pida perdón y te diga: perdóname por todo lo que hice, pero no, no va a ser así. Por eso el perdón es un proceso únicamente tuyo y de Dios, únicamente en el que participas tú y Dios. Andri, dale. Eh, pues ahora que mencionaste lo de los mandamientos, me acordé de ese mandamiento importante que Jesús le dice a sus apóstoles, que él dice: ahora les doy un mandamiento nuevo. Eso está en Juan 13, de la 34 a la 36, si no estoy mal. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces creo que el perdón va enlazado mucho con el amor, porque cuando Dios lo manda a uno a amar, no es solamente uno ir a decirle al amigo: ay, mira, te quiero, o ir a decirle al novio: ay, mira, te amo, sino es perdonar las fallas de esa persona, porque aceptar que somos seres humanos y que pecamos
todos los días, en cada momento, y aceptar esos errores y perdonar esas fallas, así como Dios nos perdona a nosotros. Por eso hay que pedirle muchísimo a Dios que nos enseñe a perdonar, que a nosotras las mujeres nos enseñe a perdonar, porque siento que nosotras las mujeres, no sé, o sea, en general somos afectados todos los seres humanos, pero nosotras las mujeres vivimos eso, esas ofensas y esos pecados de los hombres, las sentimos más nosotras las mujeres. Entonces hay que pedirle mucha sabiduría e inteligencia a Dios con respecto a que Dios nos enseña a perdonar como Él nos perdona a nosotros. Creo que eso es muy importante y muy crucial en la formación de una mujer idónea, que es lo que quiere la Biblia, que nosotras seamos mujeres idóneas. Sí, claro que sí, Andri. Tienes muchísima razón. Entonces, yo les hablaba que perdonar es liberar al ofensor de toda deuda, renunciando el derecho de que él nos cobre. ¿Por qué? Porque, como les decía, realmente el perdón no es ir donde una persona y decirle, mira, te perdono por lo que me hiciste. No, o sea, perdonar realmente es que tú puedas soltar, que tú puedas entregarle eso a Dios y poder sanar esa herida en un proceso con Dios, con Dios, con Dios. Aquí en esta segunda diapositiva dice que se requiere compasión para perdonar. Y es así. La compasión nace de esa capacidad que tenemos nosotros de ponernos en los zapatos de los demás y también tiene que ver con el amor, lo que nos decía Andri sobre perdonar a los demás. Sin embargo, tenemos que perdonar así sea que no amemos a esa persona, o sea, así sea que esa persona, eh, digamos que no esté como, pues, que sea nuestro peor enemigo, por decirlo así. Pero la Biblia es clara al decir que tenemos que amar a todos, así sea a los que no nos caigan muy bien ni tengan como las mismas creencias que nosotros y todo eso. Pero nosotros tenemos que amar y por lo tanto perdonar a los demás y se requiere muchísima compasión para eso. No es lástima, no es lástima, es compasión. Es poder mirar a los demás como Jesús los ve. Es poder entender que así como nosotras fuimos perdonadas, así como el Señor nos perdonó una a una, ofensa por ofensa, cada uno de nuestros actos, así también lo hará con otra persona. Y así también nosotros estamos llamados a hacerlo. Y todo esto implica una pérdida. El perdonar implica una pérdida. Y ustedes me dirán, ¿cómo así? Sí, estamos perdiendo nuestro orgullo, estamos perdiéndonos de esa, estamos perdiendo esa carga que hemos venido trayendo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una raíz de amargura en nuestro corazón, créanme que todo el tiempo vamos a estar allí como con ese peso, como con esa palabra que nos lanzaron, esa ofensa que nos fue dicha aquí detrás de nosotras. Entonces, cuando nosotros cuando nosotras perdonamos, perdemos una carga, perdemos nuestro orgullo, perdemos nuestra ganas de quererlo controlar todo por nuestras manos y ganamos libertad, ganamos esa sensación de que, ay, qué respiro, lo dejé, lo solté, pero realmente es porque esa carga que teníamos está siendo llevada por el Señor y esa carga que teníamos allí guardada está siendo llevada por Él. Entonces por eso ganamos libertad en el Señor. ¿Qué pasa? Que nosotras tenemos que tener claro y tenemos que cuantificar cuál es la vida que tenemos. Obviamente hay eh, muchas situaciones de perdón muy pequeñas. Pueden ser palabras, pueden ser momentos
Y también tenemos situaciones en las que debemos perdonar que son súper grandes. Entre más grande, digamos, que sea la situación que nos haya afectado, pues requiere un proceso un poco más delicado y requiere que sea totalmente en oración y en el Señor. Les voy a leer algo aquí que me parece súper importante. Dice, la compasión es cuando se siente misericordia por alguien, cuando logro ponerme en sus zapatos y en sus pantalones. Podemos decir que Jesús tiene compasión por nosotros, pues vivió exactamente lo mismo que nosotros los seres humanos y aún más. Esto, cuando yo leí esto realmente explotó mi cabeza porque es así, o sea, el Señor vivió cada una de nuestras situaciones que vivimos como seres humanos y Él no tuvo lástima por nosotros, Él tuvo una total compasión, nos amó totalmente. ¿Para qué? Para entregarse en esa cruz. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando el Señor está en la cruz, él dice como que, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y es que cuando Jesús toma todos nuestros pecados, todos nuestros pecados, Él no pudo estar más cerca de Dios, sino que se sintió lejos, porque ustedes saben que Dios y el pecado pues no pueden estar juntos. Entonces, cuando Él tomó todos nuestros pecados, y eso a mí no sé, se me paran todos los pelitos porque es increíble. Yo a veces me sorprendo muchísimo porque somos tan duros a veces de perdonarle a una persona una palabra y todo lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros es impresionante, impresionante. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que hemos sido perdonadas por Dios, es mucho más fácil que podamos empezar a perdonar a los demás. Una persona que dice o que refiere que, listo, ya el Señor perdonó mis pecados, pero ya no me va a perdonar más porque yo ya no voy a pecar más. O sea, eso es súper ilógico, chicas, y ojalá que esa insensibilidad no esté nunca en su corazón, porque perdemos eso que hemos aprendido con el Señor y es perdonar. Cuando hay una conciencia en nosotros de que todos los días somos perdonadas por el Señor, también la habrá en nuestro corazón de que todos los días tenemos que perdonar a los demás. Cuando nosotras empezamos a enfocarnos en las fallas de los demás, empezamos a ver el pecado de los demás, empezamos incluso a señalar a los demás, estamos viviendo una vida de total resentimiento, de total victimización. Y créanme que esa no es la vida que el Señor quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos una vida en libertad, vivamos una vida siendo esclavas, pero esclavas de Él, siendo rendidas totalmente a sus pies, humilladas, humildes, pero en su presencia. No mirando la vida de los demás o no juzgando a los demás, sino mirándonos a nosotras mismas como seres humanos, como personas que fallamos, y luego tomar esa premisa en nuestra cabeza y en nuestro corazón y perdonar a quienes nos han ofendido. Una pregunta súper rápida. ¿A quién debes perdonar? Quiero que la respondan allí ustedes rápidamente, que se tomen un minuto para que yo creo que desde que empezamos a hablar del perdón, no sé, a mí cuando vi esta clase, que empezamos a hablar del perdón, se me venían como esas personas a las que yo tenía que empezar a perdonar. Entonces, hoy les hago esa pregunta a ustedes. ¿A quiénes creen ustedes que deben perdonar? Allí, internamente, respondan. Bueno, yo creo que aquí una respuesta general sería a todos. Tenemos que perdonar a todas las personas que nos han ofendido. Pero por allá de pronto, no sé, Karen piensa en Juliana,
en Andrés, aquí diciendo nombres así, en Soledad, cada uno tiene como allí en su mente y si de pronto alguien cree que no, no ha sido ofendido por alguien o no tiene a quien perdonar, pues hoy oramos para que el Señor a través del Espíritu Santo le revele a ustedes por quién deben hacer esa oración de perdón, por quién deben empezar este proceso de sanidad interior, porque como les decía, al perdonar se renuncia al derecho a seguir cobrando esa deuda. Renunciamos a tener como Dios a esa persona en nuestra vida, de siempre estar como pendiente a lo que esa persona hace, de siempre estar vigilante, siempre estar atento a lo que esa persona dice, a ver qué hace, a ver de qué manera lo puedo juzgar, a ver de qué manera lo puedo señalar. Cuando nosotras de verdad perdonamos a una persona, soltamos totalmente esa deuda, soltamos totalmente a esa persona. Y hay algo que voy a decir y que de pronto mucha gente no está de acuerdo, y es que el perdón no requiere una reconciliación. O sea, no es obligación que yo me reconcilie con la persona que perdone. Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo, no sé si de pronto dirán, ¿cómo que no? Si ya el perdón es volverle a hablar a esa persona. Para mí, no. Para mí es el proceso de perdonar es conmigo y con el Señor. Y ya si de pronto se da la situación de volver a ver a esa persona, cuando ya yo tengo esa herida sana en el Señor, puedo hablarle a esa persona y saludarle y ser cordial con esa persona, pero no requiere que yo, por ejemplo, vuelva a ser amiga de esa persona o yo vuelva a tener una relación íntima o tener con esa persona. Pero bueno, yo creo que las que tuvieron la oportunidad de leer la cartilla de padres, que también hablaba mucho sobre el perdón, se dieron cuenta que al final de un ejercicio yo les decía que hay relaciones en las que sí es necesaria una reconciliación, sí es necesario que nosotros eh, actuemos luego de perdonar para reconciliarnos con alguien. Por ejemplo, en mi caso, y esa cartilla se refiere a la relación con el papá biológico. Yo tomé la decisión de luego perdonar, reconciliarme con él, pero no es, en mi opinión, no es algo que tenga que ir de la mano, porque mucha gente, incluso mucha gente no perdona porque dice que si perdona tiene que volver a hablar a esa persona o tiene que volver a relacionarse con esa persona y no hacen ese proceso porque piensan de esa manera, que si lo perdonan entonces tienen que hablar con esa persona. No, el proceso de perdón es un proceso entre el Señor y tú. Es un proceso en el que tomas un tiempo para decirle al Señor y para abrir tu corazón hacia Él y decirle, me pasó esto con esta persona, hoy te quiero entregar eso a ti, quiero que tú tengas el control de eso. Y empiezas ese proceso con el Señor. De pronto no va a ser a la primera vez que lo vas a perdonar, sino que, como les digo, es un proceso de oración, es un proceso de mucha conciencia. Hermes nos dice, ahí el tema es que para saber si realmente hay perdón, debemos exponer nuestros sentimientos a ese que nos hace daño. Y a veces implica tratar con esa persona. Pero claro, no es una condición en volver a caer en el error. No, totalmente. Es decir, o sea, cuando nosotros perdonamos a alguien, no significa que estamos obligadas a reconciliarnos con esa persona. Como les digo, nos podemos podemos estar en un mismo espacio con esa persona y estar tranquilas y estar en paz y saber que el Señor hizo la buena obra en nosotras y sanó nuestra herida, la cerró y podemos vivir una vida de libertad. No quiere decir que, por ejemplo, yo tuve una situación, un ejemplo,
tuve una mala situación con Karen en donde ella me ofendió. Karen, te tomo por ejemplo porque a ti es la que te veo aquí, en la que ella me ofendió. Entonces yo hago mi proceso, la perdono, hago mi proceso de sanidad interior y vuelvo y estoy aquí con Karen y estoy compartiendo con ella. No quiere decir que yo, ay, hola Karen, mi amiga del alma, que en algún momento se puede dar, sí, totalmente, porque como dice Herme, nos exponemos a ver si realmente sí se cumplió ese proceso en nosotros, pero no es algo que tenga que ser obligado. Lo digo porque mucha gente no ha querido perdonar a otra persona y ha vivido toda su vida así en ese proceso porque siente que está en la obligación de volver a esa persona y de hablar con esa persona y de decirle, mira, es que yo te perdoné, no es necesario. A eso es lo que me refiero, a que no es necesario hablarle y reconciliarte nuevamente con esa persona, sino el perdón hacia los demás es más para beneficio tuyo. El perdón hacia los demás es una, un proceso más para tu crecimiento. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros no decidimos perdonar a los demás, es como si tomáramos un veneno. Esto lo dice el pastor de mi iglesia, como si nos tomáramos un veneno y esperáramos que otra persona muriera. Es como si yo me tomara este veneno y esperara que la persona que me ofendió muriera. Y eso es totalmente imposible, porque si me tomo el veneno me voy a morir yo, no la otra persona, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, el proceso de perdonar a los demás, aunque implica una relación con terceros, es un proceso más tuyo con el Señor. Y por aquí les traje un orden divino y lo puse entre comillas, porque no tiene que ser así, pero es algo que nos ayuda un poco a que podamos como tener en cuenta. El primero dice, Dios nos muestra nuestra bajeza y podemos ver nuestros pecados. Cuando nosotros recibimos al Señor, a través del Espíritu Santo nos da una conciencia de pecado, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que no somos seres humanos perfectos, sino que todo el tiempo estamos pecando igual que los demás. Nos regala el don del arrepentimiento y es cuando nosotros eh, tenemos la oportunidad de orar y de arrepentirnos frente al Señor, en donde decidimos tener ese cambio de mente en nuestra vida y decidimos dejar esa vida pasada para vivir una nueva vida con el Señor. Pedimos perdón, recibimos su perdón. Somos inevitablemente llamados a sentir compasión. Aquí lo que les decía, cuando nosotros somos conscientes de que hemos sido perdonadas por un Dios grandísimo, un Dios, vea, súper misericordioso, de una vez nosotros somos conscientes de que así como Dios me perdonó, también puede perdonar a otra persona. Y así como Él me perdonó, yo también debo perdonar a los demás. El sexto dice, estamos listos, capacitados y ávidos para perdonar. El séptimo, perdonamos a los que nos han herido ofensa por ofensa. Y el octavo dice, atesoramos el perdón como un arma espiritual más poderosa para sanar y guardar sanidad por el resto de nuestros días. Cuando nosotros de verdad aprendemos a perdonar a los demás, desarrollamos esa capacidad que nos va a acompañar el resto de nuestra vida, chicas, porque como les decía, no es que hoy 7 de junio va a ser la última vez que ustedes perdonen a alguien, no, eso es un proceso que mañana, que el viernes, que el otro mes tienen que perdonar, o incluso hoy mismo, no sé, más luego, tienen que perdonar y así sucesivamente. Pero qué bueno es que nosotros podamos tener el don de arrepentimiento, podamos ser conscientes de que hemos sido perdonadas, salvas y justificadas por el Señor y que eso que el Señor hizo por nosotros
nos lleve a que podamos sentir compasión y que podamos perdonar a los demás. ¿Qué pasa si nunca me piden perdón? Quiero que alguna hable aquí y, y me diga alguito, no sé. ¿Qué opina? ¿Qué cree que va a pasar en su vida si nunca le piden perdón? Mafe, aquí Carla, Dale, cariños a Kat. todas las chicas. Hola, Carlos. Am, Bueno, compartirles un poco con ustedes, abrir mi corazón, que a una de las cosas que más me ha costado a mí es en el área del perdón, perdonar a alguien que nunca me pidió perdón, alguien como muy cercano. Y la verdad es que con el tiempo, al estar tratando este tema con Dios, es Él el que me da la sanidad de ese perdón. O sea, la persona tiene que tener su propio encuentro con Dios para poder saber qué daño hizo o cómo se equivocó, porque por más que yo increpara a esa persona, que yo se lo dijera, si no hay revelación de esa falta en esa persona, nunca va a poder pedir perdón. Y aunque me pidiera perdón así como de la boca para afuera, como se dice, tampoco tendría como valía porque eso se sentiría en el espíritu. Entonces, el perdón nos es otorgado por Dios, la sensación de paz que nosotros buscamos al que la otra persona nos pida perdón, esa sensación de paz, finalmente la otorga Dios. Exacto. Gracias. Andri, Pues la verdad es difícil porque perdonar a esa persona que nunca me ha pedido perdón es como una especie, se sale del contexto y entra más como al ego de una persona, al ego, al orgullo, a decir, "Pues, no, pero es que esa persona es muchísimo más arrogante que yo, como si ella se equivocó primero porque ella no me pide perdón primero y qué, pero siempre he tenido en cuenta que hay que ser humildes, hay que ser humildes y tienes que dar el ejemplo. Si la persona no ha dado el paso, dalo tú, no importa. Y eso lo aplico mucho con mi novio, porque pues como saben, los hombres son de el hago alto, qué pena. Entonces, los hombres son muy duros para pedir perdón. Entonces, yo espero unos segundos. Si hemos peleado y mi novio no me ha pedido perdón por eso, que probablemente yo me he sentido ofendida, prefiero perdonarlo a él para yo sentirme liberada de cualquier cosa. Entonces yo digo, bueno, señor, ya le pedí perdón, estoy liberada contigo. Si él no me quiere pedir perdón a mí, que seas tú poniendo la voluntad en él, pero sí quiero que me pida perdón. O sea, en el fondo uno dice, pero quiero que me pida perdón. Entonces eso va como un poco más al ego de persona y eso, pero es algo que también tenemos que aprender mucho. sí. Sí, y eso, pues, en ese ejemplo que tú nos das, Andri, pues, hubo como, me imagino yo que te refieres como a esos momentos de discordia, esos momentos en los que hay, en los donde uno como mujer habla y también ofende, y donde el hombre también habla y también ofende. Entonces, obviamente allí nosotros sí, cuando somos ofensores, sí tenemos que, pues, pedirle perdón a esa persona, claramente. Pero cuando hemos sido ofendidos, no es necesario que esa persona venga y nos pida perdón. ¿Por qué? Porque nuestra verdadera libertad, esa paz y ese verdadero entendimiento del amor es únicamente con Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿qué pasa si nunca me piden perdón? No va a pasar nada, no va a pasar nada porque yo soy la que tiene que tomar esa decisión de soltar a esa persona, de soltar esa deuda y de entregársela al Señor. Cuando yo me pongo a pensar, y esto me pasaba mucho a mí, muchísimo, yo siempre esperé que, que en mi caso, la persona que más me ha ofendido y más ha dañado mi corazón ha sido mi papá. Entonces, siempre, toda mi vida esperé que él me viniera a pedir perdón a mí, pero en este tiempo de restauración, en estos años de restauración, me he podido dar cuenta que no tengo que esperar eso, no tengo que esperar eso porque yo soy la que ha vivido toda la vida
con ese resentimiento, yo soy la que ha vivido con esa raíz de amargura, yo soy la que ha tenido aquí en mis manos atada esa situación y yo soy la que tengo que soltarlo, yo soy la que tiene que tomar la decisión de entregársela al Señor y de dejar que Él actúe en mi corazón. Y yo las entiendo, yo entiendo perfectamente que de pronto esto parece descabellado, Mafe, ¿cómo me vas a decir tú eso? Pero es así, chicas, el perdón, y se lo repito nuevamente, el perdón implica a otras personas porque es tu relación con otras personas, pero esa capacidad de soltar, de dejar ir, de perdonar a alguien más, es un proceso tuyo con el Señor, es un proceso de dos, es un proceso de entrar en su presencia, de entregarle a Él esa situación y de dejar que Él actúe. Porque si no, si nosotras esperamos que venga esa persona y nos pida perdón, tal vez esa persona nunca va a venir, chicas. Tal vez esa persona nunca se va a acercar a ustedes y les gustaría vivir toda su vida esclavas a esa situación. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no, porque caramba, si fuimos liberadas del pecado, si fuimos salvas de él, ¿cómo nos vamos a condenar nosotras mismas por una situación de falta de perdón? Entonces, es que nosotras podamos nuevamente no esperar que otra persona venga y nos pida perdón cuando somos ofendidas, sino entregarle esa situación a Dios y obviamente cuando nosotros hemos ofendido, si es nuestra decisión, como cristianas, como personas humildes, sí tenemos total permiso para llegar a esa persona y decirle, mira, sé que la palabra que usé no fue la mejor, sé que lo que dije tal vez te ofendió y hoy te quiero pedir perdón. Cuando nosotros somos las ofensoras sí, sí es necesario que vayamos ante la otra persona y le pidamos a él disculpas y eso. Pero vuelvo y les digo, cuando se trata de un ofensor hacia nosotras, no es necesario esperar que esa persona venga y nos pida perdón, sino que es un proceso en el que nos vamos a ver rendidas y totalmente entregadas al Señor. Razones por las que no podemos perdonar a alguien más. Obviamente hay muchísimas, pero aquí yo les traje algunas, que es por orgullo. Orgullo podría entrar en una frase o en un momento en que de pronto creemos que cuando perdonamos a alguien ya estamos siendo débiles. Cuando perdonamos a una persona que nos ofendió, entonces perdemos nuestro orgullo y decimos que somos las más débiles, que somos, que nos dejamos derrotar por esa persona. Esas son una de las razones por las que no podemos perdonar. Cuando somos ese tipo de personas que nos gusta tener control sobre todas las situaciones, tampoco tenemos esa capacidad para perdonar, porque cuando nosotros perdonamos, soltamos, ¿cierto? Y estamos perdiendo control sobre algo que simplemente no nos pertenece. Otra de las cosas es que si perdono, pensaré que me herirán nuevamente. Cuando nosotras no perdonamos a alguien más, creemos que tenemos como a la persona, a la persona aquí o tenemos a los demás totalmente controlados y creemos que nadie nunca más nos va a herir, pero no es así, o sea, estamos todo el tiempo allí a la deriva de que alguien pueda ofendernos o de que alguien pueda dañarnos, dañar nuestro corazón. Cuando mostramos que también somos vulnerables. Sí, bueno, aunque ser vulnerable no está mal,
Al contrario, cuando somos vulnerables, no es que somos débiles, sino que somos transparentes, somos sinceros. Entonces, una de las razones por las que no perdonamos también es por venganza. Cuando como seres humanos tenemos ese sentimiento de que la persona que nos ofendió tiene que pagarnos por lo que nos hizo. Yo no sé si ustedes en algún momento han escuchado o han, ¿por qué no?, sentido esa necesidad de justicia propia, de querer arreglar las cosas por sí mismas. Y eso es el sentimiento de venganza, de que no podemos, no somos capaces de perdonar a otra persona porque simplemente queremos vengarnos de esa persona. Cuando también tenemos ese sentimiento de venganza, nos sentimos con el derecho de juzgar a otra persona, nos sentimos con el derecho de señalar a aquella persona que nos ofendió. Y también otra que no puse ahí, que tiene que ver con que fracasamos con la idea o con la creencia de que del amor y del perdón de Dios. O sea, fracasamos, quiere decir que nunca lo entendemos, que nunca vamos a ser conscientes de ese amor y ese perdón hacia Dios, de ese amor y ese perdón hacia nosotros de parte de Dios. La idea es que nosotras podamos dejar el orgullo a un lado, podamos dejar el sentimiento de venganza a un lado y podamos ser conscientes de que el Señor nos ha perdonado a nosotras y que nosotros también debemos perdonar a las demás personas. Otra de las razones por las que no perdonamos es que la otra persona, es porque creemos que la otra persona no se siente mal por lo que ha hecho. Entonces, no, ¿y yo para qué voy a perdonar a esa persona si él no o ella no le pasa nada? Entonces, si en algún momento nos hemos sentido ofendida por otra persona, tenemos que soltar eso y perdonar a esa persona. Entonces, vamos a leer aquí. Ah, no, todavía. Algunas consecuencias de no perdonar a los demás. Dice, amargura, atadura al pasado, incapacidad de progresar espiritualmente, incapacidad para obtener sanidad y restauración. Y esas son algunas de un montón de consecuencias, chicas, que nosotras podemos ir desarrollando a lo largo de nuestra vida por esa incapacidad de perdonar a quienes nos han ofendido, de perdonar a las personas que por alguna u otra razón han hecho algo en contra de nosotros. Voy a leerles otras concepciones erradas del perdón. Dice, cuando decimos que ya no le tenemos rabia a esa persona. Cuando creemos que estamos capacitados para darle el beneficio de duda a esa persona. Miren esta, cuando me digo a mí mismo, el tiempo sanará las heridas. Esas son concepciones erradas de que de pronto creemos que hemos perdonado a otra persona. Y eso es yo no sé si ustedes han escuchado mucho esa frase, pero yo sí la he escuchado mucho por fuera, que dicen como que el tiempo todo lo cura, deja que el tiempo pueda sanar tus heridas. El tiempo puede durar toda la vida, pero el Señor puede sanar esa herida y puede sanarte a ti hoy, mañana y en un pequeño proceso que tengas con Él. No tienes que esperar que pase todo el tiempo, sino que lo único que tienes que hacer es tomar la decisión de perdonar a las demás personas que te han ofendido. Por último,
beneficios de perdonar. Dios transforma mis sentimientos y los nivela de acuerdo a la decisión tomada. Dios sana mis heridas. Dios honra mi obediencia. Dios restaura mi gozo y puedo seguir adelante y avanzar en mi propósito. Y este también es uno de los tantos beneficios que obtenemos al perdonar a otras personas. Porque yo sé que este es un tema de qué hablar. Es un tema que tal vez no vamos a entender hoy, porque a mí me costó años entender qué era lo que realmente significaba perdonar. Me costó mucho tiempo entender que si yo no perdonaba a esa persona, la principal afectada iba a ser yo. Me costó mucho tiempo entender que aunque el perdón implica mi relación con otras personas, el proceso de perdonar y sanar heridas es únicamente con Dios. Cuando nosotros somos perdonadas, chicas, por el Señor, tenemos esa capacidad de poder perdonar a los demás. Cuando nosotras somos conscientes de que toda la vida hemos venido cargando con situaciones ajenas, con ofensas, con malos momentos que tienen que ver con otras personas, y nos damos cuenta que hemos venido así amarradas por esa falta de perdón. Y cuando somos conscientes de que no va a haber alguien más, o sea, no va a haber otra persona humana que nos pueda quitar eso, sino únicamente el Señor, entonces allí es cuando tomamos la decisión de entregarle ese proceso a Dios. Herme nos dice, si no perdonamos con responsabilidad, toda la vida tendremos ataduras o ligaduras del alma o de espíritu con las personas que ofendimos y nos ofendieron. Totalmente. Cuando nosotras ofendemos, a partir de esa premisa de que somos perdonadas por el Señor, tenemos que ejercitar esa herramienta y también pedirle perdón a otras personas. Como nos decía Andri, dar el primer paso y exponerle a la otra persona que nuestras disculpas. Cuando somos ofendidos por otra persona, nosotros somos quienes deben soltar eso que nos ha sucedido. No sé si alguna tenga algo que decir, una pregunta. Bueno, yo les quería compartir también un ejercicio que vamos a volver a mandar la cartilla del perdón porque allí está, y es que nosotros, del perdón hacia nuestro padre biológico, allí está el ejercicio en que nosotras podamos hacer como una lista de las personas que nos han ofendido y las personas que hemos ofendido también, y que uno a uno, anotadito allí, podamos entregarle en nuestro momento de oración y podamos soltar todas aquellas situaciones con el Señor. Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista cómo ha sido para mí el perdón, porque es algo que a mí me ha costado demasiado aprender y o sea, llegar a ese nivel de perdón. Por ejemplo, yo antes de conocer a Cristo, yo pensé que el tiempo todo lo cura, que conforme va a pasar el tiempo me voy a sentir mejor y ya todo va a pasar, pero a nivel personal lo experimenté y no, o sea, nunca pasó, por más que corrían los meses, hasta los años, igual sentía que tenía esa amargura en mi corazón y en mi mente. Y lo único que a mí me ayudó fue ir a los pies de Cristo. Y no solamente como que por agradar a Dios, sino que, o sea, eso también a mí me da paz y me ayuda a tener una mejor relación con Él. Y
Incluso en la Biblia, a veces cuando regresan esas cosas que lastiman, la palabra de Dios siempre es como que un refugio. Incluso dice que Él no quiere que sacrificio, sino quiere misericordia. Y es algo que a mí me ha fortalecido en esos momentos de que llega la amargura o siempre algo pasa en nuestro corazón o algunos pensamientos del enemigo. Entonces siempre debemos estar ahí puestos nuestra mente en la palabra de Dios, y eso es lo que nos va a rescatar. Y bueno, así que el tiempo no lo cura, lo digo por experiencia, la única persona que puede curar nuestro corazón es Jesús. Lo digo porque a mí me ha pasado. Bueno, y eso quería. Totalmente. Gracias por abrir tu corazón y totalmente, chicas. Como yo les decía, a mí también me costó un montón de años entender eso. Me costó un montón de tiempo ser consciente del verdadero perdón, del verdadero proceso. Entonces vamos a orar. Gracias, Señor, porque fuiste tú, Señor, quien habló a nuestro corazón, Dios. Padre, te pedimos que seas tú, Señor, únicamente quien nos enseña a nosotros, Señor, a perdonar como tú, Señor, nos has perdonado a nosotras, Dios. Padre, permítenos que podamos ver a los demás con tus ojos, Señor. Hoy, Dios, te entrego, Señor, cada una de mis cargas, Señor. Y pongo delante de ti, Señor, toda palabra, Señor, toda persona que me ha ofendido, Dios, toda situación, Señor, en la que yo me he visto envuelta también como ofensora, Señor, para que seas tú, Dios, quien me dé el discernimiento, Señor, quien me dé la sabiduría, Dios, para pedirle perdón a los demás, Señor, pedirle disculpas, pero también para soltar, Señor, aquella carga, Dios, que solamente tú, Señor, puedes sanar, Señor, que solamente tú puedes restaurar, Señor. No es el tiempo, no se trata de otra persona, Señor, sino que se trata de ti, Dios. Se trata de tu amor infinito, Señor. Se trata de tu misericordia, Señor, que se renueva cada día para mi vida, Señor. Yo te pido, Señor, que en este tiempo, Señor, cada una de nosotras podamos entender un poco más del perdón, Señor. Y que más que aprender, Señor, podamos aplicarlo en nuestra vida, Dios. Que podamos vivir una vida libres, una vida en libertad, Señor, pero en libertad tuya, Dios, en tu verdad, Dios. Padre, bendigo cada mujer, Señor, aquí reunida, Dios. Bendigo a su familia, Señor. Te pido que seas tú, Señor, rompiendo, Dios, toda cadena, toda atadura, Señor, incluso toda mentira, Señor, que el enemigo ha sembrado en nuestra mente, Señor. Y que podamos vivir este proceso de perdón, Señor, contigo, Dios. Que podamos, Señor, a partir de hoy, llevar en oración a cada una de esas personas que nos han ofendido, Señor. Y también, Señor, perdonar y pedir perdón, Señor, a quienes hemos ofendido, Dios. Desnudamos nuestro corazón, Señor, nos humillamos ante ti, Señor. Y hoy reconocemos, Señor, que solo tú, Dios, eres el Dios de nuestra vida, que solo tú, Señor, eres el Dios de mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.